Bueno, buenas tardes a todos. Comenzamos nuestro último encuentro del año 2018 de la Escuela de Formación. Bueno, el penúltimo, porque el próximo encuentro, si Dios quiere, para muchos de nosotros será en Córdoba, en el encuentro de la familia orionita. Así que vamos a comenzar esta tarde poniéndonos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y que María, nuestra Madre, nos acompañe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como ustedes habrán visto en el programa, este año hemos decidido hablar de Don Orione, que sale al encuentro, y en este año hemos visto distintas situaciones en las cuales Don Orione sale al encuentro de determinadas personas o instituciones, como hemos visto en el Cotolengo, hemos estado en el Cotolengo de Avellaneda y demás. Vamos a ver hoy un tema que no es muy común de hablar, es un tema que probablemente esté bastante en el candelero últimamente y que tiene que ver con el encuentro con el otro, ¿no? Y básicamente dentro del tema del compromiso ecuménico e interreligioso, y después en la segunda parte vamos a tener una pequeña celebración hablando de la tolerancia, que tan importante es para todos y probablemente particularmente para nosotros los argentinos, ¿no? Los argentinos y los católicos también, porque no solo hay grietas políticas, hay grietas también religiosas, y de tanta grieta el peligro es que uno se caiga, y atrás de la grieta hay un precipicio y no contás más el cuento. Primero vamos a leer esta oración. Le recomiendo, para los que hacen liturgia, Florentino Ulibarri es un laico, nacido en La Barra. Él se define como laico, cristiano, siempre alegre y en búsqueda. Tiene unas oraciones bellísimas y muy interesantes, incluso para, ustedes saben la postura que yo tengo sobre la oración de los fieles, incluso para hacer oración de los fieles. Entonces, a ver, Virginia, ¿la podés leer? Empezamos con vos, porque vamos a leer así entre todos, lo vamos a hacer esto más relajado. A ver. Ligeros de prejuicios y equipaje. Vivir la diversidad, amar la unidad, defender la diferencia, soñar la igualdad, saborear la variedad, trabajar la unión, aceptar la pluralidad, cantar la identidad, respetar la complejidad, buscar la simplicidad, mientras vamos de camino y nos vamos haciendo. Y las normas y leyes, señales y luces, doctrinas y cánones, programas y proyectos, preguntas y avisos, costumbres y catecismos, sacramentos y celebraciones, iglesia y comunidades, solo si nos ayudan a seguir tus huellas, creando fraternidades de hijos e hijas que se reconocen, respetan y quieren como tú nos lo dijiste, para ser tus discípulos y caminar contigo ligeros, muy ligeros de prejuicios y equipaje. Bueno, don Florentino nos trae acá cosas interesantes y particularmente algo que
Es un tema que a veces tiene que ver con nuestra formación religiosa de niños, que nos pone una mochila media difícil de sobrellevar, y es la mochila de las doctrinas, de los cánones, de las cosas rígidas, de las costumbres, de los catecismos, de las celebraciones y de los ritos, y todo eso es secundario. Eso no viene de Jesús, eso viene de la religión. En todo caso, alguna vez podemos hablar qué diferencia hay entre religión y evangelio. Eso viene más de creaciones humanas y no tanto de la buena noticia que Jesús quiso regalarnos con el evangelio. Por eso este laico propone liberarnos un poco de todo ese equipaje, que no es malo. Él dice, será todo esto bueno solo si nos ayuda a seguir tus huellas, para crear fraternidad y para hacer un camino. Solo por eso. Si nos quedamos nada más que en lo ritual, los cánones, los dogmas y qué sé yo, estamos creando una iglesia media vacía, ¿no? Entonces, este canto a la diversidad y a hermana Neri, ¿cómo le va? Y esta primera propuesta de liberarnos de prejuicios y aliviar nuestro equipaje y aliviar nuestras mochilas. Dios Padre, hay algunas cositas básicas y muy sencillas que por ahí a veces nos complicamos demasiado. Digamos, Dios Padre nos dejó una bendición, una prohibición y una promesa para todos los seres humanos. Vamos a empezar de lo universal a lo particular, que después es el tema que nos ocupa. Dios, dice el Génesis en el 1:28, Dios los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y Dios Padre nos dejó una prohibición. Y yo pediré cuenta de la sangre de cada uno de ustedes. Pediré cuenta de ella a todos los animales y también pediré cuenta al hombre de la vida de su prójimo. Nos anticipa Mateo 25, ¿no? Otro hombre derramará la sangre de aquel que derrame sangre humana, anticipa la venida de Jesús, porque el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Ustedes por su parte sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y domínenla. Y por último, sencillo, nos dejó una bendición, una prohibición, una promesa. Además, yo establezco mi alianza con ustedes, con sus descendientes, con nosotros, ¿no? Y con todos los seres vivientes que están con ustedes, con los pájaros, con el ganado y las fieras salvajes, con todos los animales que salieron del arca, en una palabra, con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Yo estableceré mi alianza con ustedes. Los mortales ya no volverán a ser exterminados por las aguas del diluvio, ni habrá otro diluvio para devastar la tierra. Y Dios añadió, este será el signo de la alianza que establezco con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan, para todos los tiempos futuros. Yo pongo mi arco en las nubes como un signo de mi alianza en la tierra. Entonces comenzamos, y los seres humanos hemos recibido del buen Padre Dios una bendición, una prohibición y una promesa, la bendición de ser fecundos en todo sentido, asemejándonos a Él, la prohibición de cuidar la vida de los hombres y de nuestro prójimo, y la seguridad de que hemos establecido, de que Él ha establecido con nosotros una alianza de padre a hijos. Un profesor que tuvimos acá hace tiempo, el profesor Oscar Campana,
¿Se acuerdan? Al principio de esto, decir el principio en la EFO es decir 15 años atrás, ¿no? Este es el año número 16. 16. 2006. 12. Bueno, es hablar de 10 años atrás. Haciendo un cursito con Oscar Campana, él decía, claro, en este afán y en esta búsqueda de simplificar un poco, qué es lo que nos pide el Señor y nuestro Dios Padre y Madre, qué es lo que nos pide para ser buenos cristianos, para ser buenas personas. Y entonces Oscar siempre decía, no se olviden del texto de Miqueas 6:8. 3 cosas, dice nada más. 3 cosas, programa de vida y programa del cristianismo. Todo lo demás, el equipaje, está todo bien, ayuda, pero ojo que no se convierta en una carga. Entonces, dice Miqueas 6:8, se te ha indicado, hombre, qué es lo bueno y qué exige de ti el Señor. Nada más que practiques la justicia, que sepas amar y que camines humildemente con tu Dios. Esto es ser cristiano. Aquí, Miqueas 6:8, la Biblia es enorme, tiene no sé cuántas páginas. En un versículo tenemos resumido lo que es ser el cristiano y de ahí se deriva todo, ¿no? La justicia como base o basamento para la paz, el amor, que tiene que ver con el encuentro entre las personas y entre todos los seres humanos, y como decía el Génesis, ya nos anticipaba la onda ecológica, el amor a la naturaleza y demás, y que hacer camino, moverse, estar en constante movimiento y búsqueda, camines con humildad, con la mano de Dios, divina providencia, don Orión, etc. ¿No? Bueno, sencillo, esto es ser cristiano. Esta es la introducción. Ahora vamos al tema de hoy. Bueno, en el Estatuto del Movimiento Laical, ¿por qué tenemos que hablar un poquitito de este encuentro con los otros cristianos y con las otras religiones y todo lo demás? El artículo 15 de nuestro Estatuto dice que, conscientes que la caridad unifica en Cristo y en la Iglesia, los laicos se comprometen a ser constructores de unidad y comunión en Cristo mediante obras espirituales y corporales de caridad, acrecientan el conocimiento y el amor a la Iglesia, promoviendo el encuentro ecuménico y el diálogo interreligioso, que a veces no es tan fácil en nuestras comunidades o en nuestros ámbitos de pertenencia, pero es un tema que tenemos que tener en cuenta, sobre todo porque está presente en la consideración del mundo moderno, ¿no? Y por otro lado, ¿por qué no se ve bien? Ahí se ve bien, ¿no? No, está bastante chiquito. No es porque sea chiquito, es porque se ve bueno. Bueno, no importa. Nuestro impulso ecuménico es una carta que en el año 2015 el entonces superior general don Flavio Peloso envió a toda la obra de don Orione, dirigida básicamente a los religiosos y también a los religiosos, pero también a los laicos. Entonces, allí decía que el término ecumenismo indica un concepto y una actitud. Significa la conciencia dolorosa de la división de los cristianos y la consiguiente actitud de compromiso por la unidad para responder a la voluntad y a la oración de Cristo. Y entonces por eso se nos ocurrió hacer una ficha, que es la que vamos a trabajar ahora, que es el diálogo como contribución a la paz, el compromiso ecuménico y el diálogo interreligioso. Ahí lo tienen en la ficha, lo vamos a repasar. ¿Qué es el ecumenismo? Es la tendencia o el movimiento que busca la restauración de la unidad de los cristianos, es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas históricas, separadas desde los grandes cismas. Ustedes saben que los cismas han tenido motivos de tipo religioso y también básicamente políticos. ¿Por
porque la política no está ajena a la vida de la Iglesia. La Iglesia es una institución humana que tiene sus cositas y también sus cuestiones políticas, ¿no? Entonces, como gran cisma, ustedes recuerdan que se reconoce a aquella gran división ocurrida en el seno del cristianismo que separó a las iglesias de Occidente y de Oriente en el año 1054. El pontífice de la Iglesia romana y el jerarca de la Iglesia de Constantinopla se excomulgaron mutuamente, hubo ahí una división, por diferencias teológicas y disputas políticas. Estas últimas estaban inscritas también en la rivalidad entre el Imperio Bizantino y el Imperio Romano Occidental. Desde aquel cisma existen varias iglesias ortodoxas autónomas. La más grande es la Iglesia Ortodoxa Rusa, 150 millones de fieles, y los ortodoxos representan hoy el tercer grupo más grande dentro del cristianismo después de católicos y protestantes. Año 2006, el Papa Francisco en Cuba se encontró con el patriarca ortodoxo ruso Kirilian y sellaron un acercamiento. Son intentos que se van haciendo para acercar posiciones entre las iglesias, ¿no? Otro cisma a considerar es el llamado cisma de Occidente, también a menudo llamado simplemente Gran Cisma o el cisma de Aviñón. Fue un periodo de la Iglesia Católica en que 2 o incluso 3 obispos se disputaron la autoridad pontificia en esos años 1378 y 1417. La crisis de la Iglesia abierta a fines del siglo XIV como consecuencia de la permanencia del papado en Aviñón durante varios años y la vuelta a Roma de Gregorio XI en 1377 provocaría la división en la cristiandad. A la muerte de este papa, en 1378, el cónclave romano eligió a Urbano VI dentro de un clima de tensión que fue aprovechado por los cardenales partidarios del papado de Aviñón, que no habían vuelto a Roma, para declarar ilegítima la elección y designar a Clemente VII con el apoyo de Francia y de sus aliados. Es decir, que hubo periodos de la historia en los cuales había varios papas, y no uno, y algunos antipapas. Bien, y por último, otro cisma que tiene que ver con el interno bien del cristianismo, que tiene que ver en el año 1574, cuando la Iglesia anglicana, el monarca Enrique VIII, se desliga de Roma y nace la Iglesia anglicana, cuya cabeza es el rey. Y también el tercer gran cisma, que es anterior al anglicano, que tiene que ver con Martín Lutero, el 31 de octubre, pasó mañana, ¿no? 31 de octubre de 1517, que en la Catedral de Wittenberg fija sus 95 tesis en las que cuestiona abiertamente al papado, los alcances de su autoridad, las indulgencias y una serie de elementos con lo que se lanzaba la gran reforma, y así nacieron los protestantes. ¿Ustedes leyeron las 95 tesis de Martín Lutero? Muchísimas, tiene toda la razón del mundo, don Martín. Entre ellas, y la más grave, las indulgencias que se vendían. Venta de indulgencias. Bueno, por eso ustedes habrán visto que con el Papa Francisco y con esta movida un poco más renovadora de la Iglesia Católica, está habiendo como un acercamiento, por así decir, al protestantismo a través de reconocer muchas cosas que en aquella época Martín Lutero decía, ¿no? Que, si mal no recuerdo, el año pasado, 1517, que se cumplieron los 500 años de esto, hubo alguna no sé si es la palabra exacta, reivindicación, no sé, pero sí acercamiento y reconocimiento tal vez de alguna de las cosas que Martín Lutero planteaba en aquel momento. Bien. Y la segunda parte, antes de hacer un pequeño trabajito en grupo, muy sencillo, vimos lo que es el ecumenismo, el ecumenismo.
le doy vuelta, ecumenismo, si después lo editas. El diálogo interreligioso es la interacción positiva, cooperativa y constructiva entre personas de distintas tradiciones o creencias religiosas o espirituales, tanto a nivel individual como institucional. Y recordemos que las tres grandes religiones monoteístas vienen de un mismo tronco. Somos hermanos de nacimiento, ¿no? El judaísmo, que es la más antigua de las religiones monoteístas actuales, los judíos solo admiten la existencia de un solo Dios, soberano absoluto de la tierra, todopoderoso, creador del universo, que eligió de entre todos los pueblos al pueblo hebreo. El cristianismo cree solamente en un Dios, ser supremo, Padre y creador del universo. En la Biblia dice, mas para nosotros hay un solo Dios, el Padre de quien son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo por el cual son todas las cosas y nosotros en Él. Ustedes recuerden que Jesucristo era un judío, practicante. Y que la historia del Jesús histórico es la historia de un conflicto entre lo que él creía que eran los valores que tenía que aplicar en el encuentro con la gente versus el conflicto con los religiosos de su época. Y ese conflicto terminó en muerte. Hasta diría que el Imperio Romano medio no fue responsable obviamente, pero acuérdense que Pilato se lavó las manos, se abrió de la cuestión. Y los que lo condenaron y lo mataron fueron los religiosos de su época, ¿no? Entonces, Jesús nos propone un estilo de vida, ¿no? Y en esto también tenemos que tener cuidado en liberarnos un poquitito de esa pesada mochila, que tiene que ver con justamente aprender de cuáles son los valores que Jesús encarna y cuáles son los valores que nos propone para nuestra vida cotidiana. Por eso alguna vez dijimos que es muy difícil decir o afirmar que Jesús es Dios. Esperen que apago el teléfono. Es muy difícil afirmar que Jesús es Dios, porque estaríamos definiendo o queriendo definir a una persona concreta con algo que nos excede y que es absolutamente desconocido, que es la inmensidad de Dios. Por eso, para nuestra comprensión y para nuestra vida de todos los días, es más fácil afirmar que Dios es Jesús. Al revés, porque si uno va a los evangelios y mira al Jesús que camina por las colinas de Galilea y que anda por Jerusalén y que se acerca a la gente y que los sana y que los acompaña y que les da de comer y que llora con ellos cuando se mueren y que come y bebe, por eso se lo acusaba de comilón y borracho, y que está siempre pendiente de dar una mano y que reivindica para aquella época, ya Jesús reivindica la dignidad de la mujer. Entonces decimos, bueno, todo esto es Dios, acá lo podemos definir ahora. Al revés es muy difícil decir que Jesús es Dios, porque no tenemos la comprensión de Dios. Y entonces, para nuestra vida de cristianos, decir al revés, Dios es Jesús, nos centra perfecto, porque tenemos la evidencia histórica de los valores que Jesús encarnó, y eso es Dios. Y entonces Dios
es el que nos acompaña, es el que llora con nosotros, es el que nos da una palmada en la mano, en la espalda, es el que nos da de comer, es el que nos sana, es el que nos cura, igual que lo que hizo Jesús, ¿no? Entonces, por eso a veces decía que es un camino largo para sacar un poco todas esas enseñanzas que traemos de chicos y que a veces nos confunden más que otra cosa. Y lo otro que tampoco hay que confundir mucho es que nuestra vida cotidiana y nuestra vida de cristianos es justamente encontrarnos con este Jesús que se nos muestra en el Evangelio. Y todo lo demás podrá ser bueno, regular o malo, todo lo demás es accesorio. Cuando uno tiene la fortuna de viajar y entrar a cuantas catedrales e iglesias que se nos ocurra, ¿no? Tengamos en cuenta que esas iglesias que nos maravillan son el homenaje que hace el ser humano a Jesús, a veces con el riesgo de la idolatría, pero eso no es Jesús. Jesús es la gente, son los que sufren, son los pobres, bueno, lo que nos enseña Don Oriones, ¿no? A veces pensamos que todas estas cosas son más de Constantino que de Jesús. No sé si me explico, ¿no? Bien, y por último, el Islam, que cree solamente en un Dios. En este sentido es una religión en la que todos los actos de adoración son rigurosamente dirigidos a Dios. Los musulmanes solo pueden suplicarle a Alá, al punto de que está prohibido pedirle a los intermediarios como profetas o ángeles, o no creen y qué sé yo. Lo más importante de esto, porque no vamos a ahondar en un tema que por otro lado ustedes desconocen tanto como yo, no se crean que. Lo más importante de todo esto es cuando uno cae en los fundamentalismos y en los fanatismos. Porque de acá lo vemos todos los días. De acá, casi. Y de acá también hay fanatismos y fundamentalismos dentro del cristianismo, ¿no? De hecho, concretamente, el fundamentalismo cristiano está haciendo una embestida fuertísima contra el Papa Francisco, con el objetivo o de que renuncie o de que se muera. Así que tengamos en cuenta que una cosa es lo que siempre pensamos, el fundamentalismo de este lado, pero acá también hay Israel y su política contra los palestinos, y acá también hay. Bueno, por último, de esta primera parte, hay una declaración nos trae Tate sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones cristianas. Perdón, no cristianas. ¿Quién quiere leerlo? ¿Marta? ¿Quieres leer? ¿Lees bien? Más o menos. En nuestra época, en la que el género humano se une cada vez más estrechamente y aumentan los vínculos entre los diversos pueblos, la Iglesia considera con mayor atención en qué consiste su relación con respecto a las religiones no cristianas. En cumplimiento de su misión de fundamentar la unidad y la caridad entre los hombres y aún más entre los pueblos, considera aquí, ante todo, aquello que es común a los hombres y que conduce a la mutua solidaridad. Todos los pueblos forman una comunidad, tienen un mismo origen, puesto que Dios hizo habitar a todo el género humano sobre la faz de la tierra. Y tienen también un fin último que es Dios, cuya providencia, manifestación de bondad y designios de salvación se extienden a todos, hasta que se unan los elegidos en la ciudad santa, que será iluminada por el resplandor de Dios, en los que los pueblos caminarán bajo su luz. Los hombres esperan de las diversas religiones las respuestas a los enigmas recónditos
de la condición humana, que hoy como ayer conmueven íntimamente su corazón. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido y el fin de nuestra vida? Y el bien y el pecado, y el origen y el fin del dolor, el camino para conseguir la verdadera felicidad, la muerte, el juicio de la muerte. ¿Cuál es, finalmente, aquel último e inefable misterio que envuelve nuestra existencia, de lo cual procedemos y hacia dónde nos dirigimos? Puse adrede esta última parte porque es un documento oficial de la Iglesia que tenemos que leer, pero para hacer mención a este último párrafo, porque también tiene que ver con la comprensión y con la vivencia que tenemos que tener de nuestra fe y de nuestro cristianismo. Estas son preguntas muy complicadas, tan complicadas y tan difíciles que a veces no tienen respuesta. Y entonces uno se pasa la vida preguntándose por estas cosas. Por eso un teólogo español, José María Castillo, dice que lo nuestro no es preguntarnos por el ser de las cosas, porque nos vamos a pasar la vida buscando respuestas. Básicamente, ¿quién es Dios? Como decíamos antes, ¿no? Yo creo que la respuesta está en mirar a Jesús, y ahí sabremos quién es Dios. Pero por eso él dice, no debemos focalizarnos en preguntarnos quién es Dios, sino preguntarnos qué pasa cuando Dios acontece. Es decir, ¿qué pasa cuando Dios, el Dios de Jesús, se mete en nuestra vida de todos los días? La vida de la familia, la vida del colegio, la vida del estudiante, la vida de la monja, del cura, la vida del profesional, del laburante. Por eso él dice que la única forma de modificar la vida no es preguntándose por el ser de las cosas, porque es difícil la respuesta, sino preguntándonos qué pasa cuando el Señor acontece y pasa por nuestras vidas de todos los días. Por eso me atrevo a decir, me parece que esto es una parte del tema y la otra es lo que decimos, esta relación esta dicotomía entre el ser y el acontecer. Bueno, vamos a hacer un pequeño trabajo en grupos. Podemos dividirnos en 4, ¿no? ¿Sí? La propuesta es la siguiente. Todos tienen de esto, o hemos traído algunas copias. La propuesta es la siguiente. Por supuesto, en el grupo vamos a tener 15 minutos antes de nuestra pausa. Sí. Primero leemos la oración inicial que está en esta ficha número 3, ¿no? Entre todos, que es de Ignacio Larrañaga. Y después, en el punto B, que es la voz de la Iglesia, hay una serie de textos de la Evangelii Gaudium que hablan justamente sobre el empeño ecuménico y el diálogo interreligioso. Y en el punto C, textos de nuestro fundador y de nuestra familia Donorione. La propuesta es que ustedes, dos grupos, ahora lo vamos a designar, trabajen los textos del Evangelii Gaudium, y otros 2 grupos trabajen los textos de Donorione y de la familia orionita. Simplemente, muy sencillo, discutir un poco entre ustedes y con un lápiz, un secretario del grupo, haga alguna síntesis de lo más importante de cada uno de esos textos, para que después, vueltos a reunirnos acá, en 5 o 10 minutos, pongamos en común qué hemos visto de significativo en esos textos. Por supuesto que estos textos podrían llevarnos a una discusión de varios días, pero
tratemos de sintetizarlo y después de compartirlo entre todos. El grupo 1 es aquel. Grupo 1. ¿Quién va a ser el oficial de compartir? ¿Vos? No, esa es la más pequeña. La más pequeña del grupo. La más pequeña. A ver, ¿qué nos dice? Bueno, a nosotros nos había tocado compartir un poco sobre el Evangelii Gaudium, de los documentos de la Iglesia. Y bueno, era bastante extenso, la verdad es que teníamos tarea. Eran 4 puntos. Ese es el objetivo, que después uno siga Claro. estudiando en su casa. Para eso estamos en una escuela de formación. Así que lo fuimos leyendo, hicimos síntesis, digamos, de cada uno y compartimos también reflexiones, nos extendimos bastante. Bueno, el primero nos hablaba un poco de esto de que todos sean uno, ¿no? Que de la lectura de Juan 17, y nosotros reflexionábamos acerca de cómo nos cuesta por ahí primero vivirlo nosotros como cristianos, que todos sean uno, que a veces nos cuesta tanto que solo nos quedamos en nosotros, en nuestra religión, y no podemos salir a ver esa dimensión del católico, que el mismo nombre católico para nosotros tiene una dimensión universal y que muchas veces no la sabemos vivir, y que ese es el Dios en el que nosotros también creemos, ¿no? En el que nadie queda afuera. Después, el segundo punto, nos hablaba un poco del judaísmo, y nos gustó y resaltamos esta parte que habla de que nosotros no podemos considerar al judaísmo como una religión ajena. Y veíamos también, ¿no? Que es parte de nuestra historia, de nuestras raíces, que somos parte de un mismo pueblo, y como también a veces nos cuesta dejar de considerarlo como algo separado de nosotros. El tercer punto, que era más o menos el que resumía o sintetizaba también un poco todos los anteriores, porque hablaba de esta actitud de apertura que tenemos que tener todos en la verdad y en el amor, y que eso es lo que nos va a permitir después tener un diálogo interreligioso también, y como ese diálogo también trae como consecuencia poder llegar a la paz en el mundo que tanto anhelamos nosotros también, pero necesitamos primero la apertura en la verdad y en el amor. Y ahí, bueno, empezamos a charlar un poco y compartíamos como a veces esto lo vivimos en nuestras realidades cotidianas, porque por ahí nosotros, siendo católicos, tenemos familiares, ya sea agnósticos o que son evangélicos o que son judíos, y vamos contando estas experiencias también, porque a veces la misma sangre que nos une nos hace dejar de ver esas diferencias. Y bueno, poníamos también el ejemplo con lo que estuvo pasando este último tiempo así a nivel social con el tema del aborto, como a veces también en esa dificultad nos unimos también todos desde nuestras religiones por el respeto a la vida. Y el último nos hablaba del Islam, y también nos hablaba de esto de que ellos conservan parte de las enseñanzas cristianas, sin dejar de dedicarse a su religión, y que hoy están muy incluidos también en nuestra sociedad, pero que bueno, todavía también nos falta. Pero bueno, en resumen también mirábamos eso, ¿no? Tenemos muchas razones para estar unidos y muchas para estar separados, pero que depende de nosotros ver en cuál nos enfocamos también. Muy bien. 2. Virginia. ¿Son buenas? Bueno, después de lo que dijo Noé, la verdad que casi no tenemos nada que decir, porque Sin repetir y sin soplar, como diría el maestro. claro, Solano. trabajamos lo mismo, también vemos que en las mismas familias existen otras religiones, amistades, ¿no? Y bueno, digamos que si tuviéramos que resumir en algo el trabajo, es justamente en lo que dice Juan, que todos sean uno. Que tanto el pueblo judío como el católico, como los islamitas, creemos en el mismo Dios
único y es misericordioso para con todos. Que la salvación no nos viene porque seamos católicos, sino que nos viene de Dios, que es quien nos va a salvar, que no se va a fijar en la fe que profesemos, sino en que Él vino a salvarnos a todos. Y el resto, bueno, el diálogo que tuvimos, muy similar al que hizo el grupo 1, y me parece que no vale la pena repetir. Estuvo Noelia muy bien en la explicación. Bueno, el grupo, bueno, Noelia como secretaria. 2, 3. A nosotros nos tocó el texto de Don Orione. Algunas de las conclusiones que sacamos son recibir la vida como viene. Después, en la puerta del pequeño Cotolengo se va a preguntar cuál es tu dolor. No discriminan a nadie, ni por su condición, ni por nada. Y nadie queda fuera del amor de Dios. También teníamos el texto de una carta de Don Orione que comenta sobre el obispo Monseñor Bandi. Y Monseñor Bandi fue también importante en la vida de Don Orione porque lo acompañó en los momentos duros y también lo aconsejó. Y también en la carta dice que Monseñor Bandi le aconseja trabajar por la unión de las iglesias de Oriente. Y eso estamos hablando bueno, ya en esa época, ya se hablaba de la unión de las iglesias de Oriente. Y después nos tocó el segundo texto, unos documentos de la familia Orionita, la acción y la contemplación, después el compromiso de orar y trabajar, de ser concretos e ir a la acción como un mandato bien claro. Después que estábamos comentando que a veces sacrificarse es lo que más cuesta, ceder un poquito, y que a veces mi parte de verdad se complementa con la parte de verdad del otro. Después que vinimos para servir y no para ser servidos, que a veces nos estábamos justo comentando de la gente que vive en situación de calle, ¿no? Que a veces por el ritmo que se vive uno pasa y no mira al otro. Y que a veces que estaba bueno el diálogo con el otro, pararse, escucharlo, ver qué es lo que necesita. A veces que no hay que hacer tanto, sino por ejemplo sonreírle a una persona, darle un abrazo, una contención, una mirada, o prestarle el oído, una palmada, al otro lo hace sentir bien. Y esto de hacer el bien sin mirar a quién, ¿no? Que a veces la gente, concretamente que estábamos hablando de la gente en situación de calle, que a veces necesitan sanar cosas que son mucho más profundas, no es solamente un plato de comida o una ropa que te falta, sino hay cosas más dolorosas y profundas que están sufriendo. Y también estaba el ejemplo del buen samaritano que se hizo cargo. No sé si me olvidé de algo. Muy bien, gracias. ¿Quién falta? Silvia. Pero por casualidad nos tocó el mismo texto. Nos tocó lo mismo. Así que bueno, nosotros medio como que le dimos también una mirada parecida a la de ustedes, pero con algunas diferencias. Primero al leer el texto de la carta de Don Orione que habla del pequeño Cotolengo, también decíamos lo mismo, ¿no? Que en las puertas del Cotolengo dice que no se le preguntará si tiene una religión, sino si tiene un dolor, ¿no? Como que ella tenía incorporado dentro de su espiritualidad, y nosotros por ser orionitas también nos llevamos la caridad, ¿no? Que abre las puertas y el diálogo con todos.
no importa la religión, sino que el amor y la caridad es la base del diálogo y toda la relación con las personas. Que Dios es Padre de todos, decíamos, ¿no? Bueno, él ya tenía esa apertura. Y también, bueno, salió dentro de la charla, salió también el tema de la inseguridad y que lo difícil que es a veces, a pesar de que uno quiere tener esa apertura y ese diálogo con el otro, no tanto por el tipo de relación, de religión, sino por la otra persona, que a veces, bueno, se acerca a alguien y uno pone como una barrera por la primera impresión de la apariencia, ¿no? Que es difícil ver en que Don Orione decía, hasta en el más miserable de los hombres brilla la imagen de Dios, pero que es difícil, que es a veces darse cuenta de eso, ¿no? Ver que en esa persona que se acerca brilla la imagen de Dios, ¿no? Bueno, comentamos algunos aspectos de inseguridad que nos fueron pasando y bueno, nos poníamos de acuerdo en eso, ¿no? Y con respecto a la voz de la familia orionita, veíamos como Don Orione, cuando le presenta a Monseñor Bandi las reglas de la congregación, el reglamento de la congregación, él le pide que era trabajar por la unión de las iglesias de Oriente. Ese era un gran consejo que le había dado. Y en los distintos trabajos de los hijos de la Divina Providencia, de las hermanas del movimiento laical y del ISO, se ve como que los tres hacen referencia a eso, ¿no? A la unión de las iglesias. Trabajaron en las distintas constituciones, en los distintos capítulos, para trabajar por la unión de las iglesias, ¿no? Tanto los laicos como las religiosas y los sacerdotes. Muchas gracias. Ustedes ven como todo en el diálogo y que se en los grupos, estamos yendo justamente a esto que decíamos al principio, ¿no? El encuentro con la gente y con sus problemas y con sus necesidades. Por eso este mismo teólogo español, José María Castillo, tiene un artículo precioso que se llama Pecado y Sufrimiento. Y él claramente dice: lo que le importa a la religión es el pecado y lo que le importa al común de los mortales es el sufrimiento. Y no son necesariamente cosas iguales. Entonces, creo que nosotros no tenemos que idealizar nuestra historia, ¿no? Fíjense ustedes que incluso los más cercanos a Jesús lo traicionaron. Eran personas como nosotros, lo traicionaron, algunos dudaron, otros creyeron que venía para una cosa que no vino, y otros lo traicionaron también. Y tal vez una de las mayores dificultades que ha tenido la expansión del cristianismo del principio es que de las dos grandes figuras posteriores a Jesús, San Pablo y San Pedro, primó después la predicación de San Pablo. Y hay un detalle: San Pablo no conoció a Jesús. San Pablo tuvo la experiencia con la figura del caballo del Jesús no terrenal, sino del Jesús inmanente, por así decir. Fíjense ustedes que las cartas de San Pablo son previas a la escritura del Evangelio, donde se testimonia esto que decíamos antes, la vida de Jesús con la gente, ¿no? Y ahí por ahí vienen algunos de nuestros problemas, esto de estar, como decía uno, mirando demasiado el reino de los cielos y no tanto el reino de los suelos, ¿no? Pero bueno, son cosas que forman parte de nuestra historia, somos seres humanos, la religión la creamos los seres humanos y entonces podemos tener alguna dificultad y algún problema. De esta fábula atribuida a un persa del siglo XIII, que es los ciegos y el elefante. 6 hindúes sabios, inclinados al estudio, quisieron saber qué era un elefante. Como eran ciegos, decidieron hacerlo mediante el tacto, es decir, mediante la experiencia.
El primero en llegar junto al elefante chocó con su ancho y duro lomo y dijo: ya veo, el elefante es como una pared. El segundo, palpando el colmillo, gritó: esto es tan agudo, redondo y liso que el elefante es como una lanza. El tercero tocó la trompa retorcida y gritó: Dios me libre, el elefante es como una serpiente. El cuarto extendió su mano hasta la rodilla, palpó en torno a ella y dijo: está claro, el elefante es como un árbol. El quinto, que casualmente tocó una oreja, exclamó: aún el más ciego de los hombres, este era medio pedantón ya, se daría cuenta que el elefante es como un abanico. El sexto, que tocó la oscilante cola, acotó: el elefante es muy parecido a una soga. Y así los sabios discutían largo y tendido, cada uno excesivamente terco y tal vez violento en su propia opinión, y aunque parcialmente en lo cierto, todos estaban equivocados. Cada uno tenía una experiencia y tenía una parte de la verdad. Conclusión: armemos el elefante con lo que cada uno, independientemente de su religión y demás, experimenta de esa experiencia de Dios, ¿no? Entonces, lindo esto de los ciegos y el elefante. Por último, y como conclusión, cosas concretas para poder hacer en este terreno: ámbitos del encuentro, la convivencia diaria en la pluralidad de creencias o tradiciones. Las religiones deben ofrecer canales de acogida y de respeto mutuo. La experiencia de Dios en cualquier religión es fuente de ternura que da vida a la convivencia humana, una auténtica vida de caridad inimaginable. La causa común por la paz y la justicia. Todas las religiones están llamadas a promover la paz y la justicia en el mundo, que brotan de la experiencia de Dios, que ofrece la esperanza y protección a los desfavorecidos. Qué bello sería que musulmanes y cristianos nos juntáramos con más valentía para defender los derechos de los emigrantes y que lo hiciéramos a partir de centros comunes de acogida y de oración. Concretamente en Italia hay experiencias propias de Orione en este tema, ¿no?, de acogida a los migrantes, que va a contramano de la actual política del primer ministro italiano, ¿no? Y hay experiencias de Norione concretas de la obra de Norione en este sentido. El diálogo teológico como oportunidad para el enriquecimiento mutuo, como invitación a la experiencia de una búsqueda por todos, es el más difícil y lento de los 4 ámbitos. Por eso no debería ser mirado como el decisivo, pero por necesario que sea. Y acá ha habido experiencias, concretamente desde el cardenal Bergoglio, en el diálogo con los rabinos y representantes de la comunidad musulmana, ¿no? Y por último, ámbito del encuentro, el silencio compartido, tal vez probablemente el más importante, ¿no? Ante la presencia y el misterio, porque más allá de toda palabra sobre Dios está el encuentro con Él. Lo que decíamos, el encuentro con Él, que es el encuentro con Jesús, que es el encuentro con la gente, con las personas y con los que sufren. Ese encuentro se hace en el silencio, porque cuando hay una verdadera experiencia de Dios, unos y otros nos damos cuenta de la insuficiencia de las palabras. Por eso hay quien decía que la religión, la teología dogmática, pretende dar respuestas a preguntas que nadie se hace, y la teología que viene de Jesús da respuestas desde la experiencia del encuentro con la gente. Bueno, a modo de oración final, leemos todos juntos y nos vamos a tomar el café. Es hora de saber cómo diseñar en una cultura que privilegie el diálogo como forma de encuentro, la búsqueda de consensos y acuerdos, pero sin separarla de la preocupación por una sociedad justa, memoriosa y sin exclusiones. El autor principal, el sujeto histórico de este proceso, es la gente y su cultura. No es una clase, una fracción, un grupo, una élite. No necesitamos un proyecto de unos pocos para unos pocos, o una melodía orquestada o testimonial que se apropie de un sentimiento colectivo. Se trata de un acuerdo para vivir juntos
de un acto social y cultural. Texto del Evangelii Gaudium. Que el Señor Jesús nos bendiga y acompañe en este camino de diálogo, de encuentro y de búsqueda de la paz. Esta última parte, que durará una media horita y no más, tiene que ver con una celebración que vamos a hacer justamente como resumen de todo lo que venimos hablando y que tiene que ver con la tolerancia. Es una celebración que vamos a hacer en comunidad. La tolerancia, dice, es el primer paso. La unidad no está reñida con el pluralismo. En realidad, la tolerancia es el primer paso de algo, pero también es la superación de otra cosa. La tolerancia es la superación del rechazo. Y la tolerancia es el primer paso para terminar en la aceptación. Está claro, ¿no? Es decir, tenemos que tolerarnos entre todos para aceptarnos en nuestras diferencias. Y la tolerancia es lo que claramente nos permite superar el rechazo que inicialmente podemos tener ante circunstancias y personas. Quiere cantar, puede. Ningún sitio dispone para un amigo más. Un poquitín que os escuché si se puede sentar. Para eso sirve la amistad. Si llega la ocasión, hablemosle con libertad y con el corazón. Él con su amor nos pagará y nos dará calor. Un nuevo sitio dispone para un amigo más. Un poquitín que os escuchéis si se podrá sentar. Para eso sirve la amistad, para estar en reunión. Hablemosle con libertad y con el corazón. Él con su amor nos pagará y alegrará. Siempre abierta, la luz siempre encendida. La puerta siempre abierta, la luz siempre encendida. El fuego siempre a punto, la mano extendida. El fuego siempre a punto, la mano extendida. Y cuando llega el huésped, no preguntéis quién es. No, no, no. Sitio dispone para un amigo más. Un poquitín que os escuchéis si se podrá sentar. Para eso sirve la amistad, para estar en reunión. Hablemosle con libertad y con el corazón. Él con su amor nos pagará y alegrará. Mano extendida y corriendo hacia él, con tu amplio sonreír, gritando viva y viva. Un nuevo sitio dispone para un amigo más. Un poquitín que os escuchéis y se podrá sentar. Para eso sirve la amistad si llega la ocasión. Hablemosle con libertad y con el corazón. Él con su amor nos pagará y nos dará calor. Un nuevo sitio dispone para un amigo más. Un poquitín que os escuchéis y se podrá sentar. Para eso sirve la amistad, para estar en reunión. Hablemosle con libertad y con el corazón. Él con su amor nos pagará y alegrará. La reunión.
Bueno, esta canción que recordarán del diluvio que viene, ¿no? Don Orione. Y bueno, y este también es un resumen de tantas cosas que vivimos en la familia de Don Orione, tantas cosas que vivimos en esta escuela de formación después de tantos años, 12 años ya, ¿no? Un clima de amistad, de reunión, de compartir, el clima que vivimos con los amigos que hicimos durante tantos años en la Secretaría Operativa y demás. Así que también esto es un recuerdo a todo lo que nos brinda poder compartir nuestros tiempos con la familia de Don Orione, ¿no? Bueno, esto, reunirnos en comunidad es el objetivo de esta última parte para reflexionar sobre la tolerancia y la necesidad de hacer de nuestro mundo una causa común, aceptando las diferencias y reconociendo en el otro un ser con quien debemos encontrarnos y amar. Queridos hermanos, bienvenidos a todos a esta celebración en comunidad. Lo que realmente nos enriquece es la pluralidad. Como ocurre con los colores que diseñan el arco iris o las formas de ser en la naturaleza. No parece muy cristiano rechazar a nadie por sus maneras diferentes de vivir, de creer o de pensar. El hombre es un precioso compendio de cuanto le ha precedido en la existencia. ¿Solo lo tolero o realmente aprecio en mí tan valioso pluralismo? ¿Querés leer la parte que dice celebrar? Dios y Señor nuestro, te damos gracias porque nos has otorgado la capacidad de tolerancia, que es el primer paso para la convivencia con los demás, pero también y sobre todo por habernos hecho comprender que tú eres el todo y que sin la apertura a los otros jamás te podríamos abarcar. Contamos con tu ayuda y esperamos que nunca nos falte. Es lo que te pedimos humildemente en nombre de tu Hijo Jesús, nuestro guía fiel y nuestro hermano. Amén. El amor es mi credo y mi fe. Hubo un tiempo en que yo rechazaba a mi prójimo si su religión no era la mía. Ahora mi corazón se ha convertido en el receptáculo de todas las formas religiosas. Es pradera de las gacelas y claustro de monjes cristianos, templo de ídolos y cava de peregrinos, tablas de la ley y pliegos del Corán, porque profeso la religión del amor y voy a donde quiera que vaya su cabalgadura, pues el amor es mi credo y mi fe. Vamos a hacer esta lectura compartida. Al final de cada párrafo, quienes quieran libremente pueden a viva voz decir la palabra que más les llegó al corazón. Señor Jesús, tolerancia es lo que aprendemos en tu compañía. Elige amar en vez de odiar, crear en vez de destruir, perseverar en vez de claudicar,
alabar en vez de criticar, curar en vez de herir, reconciliar en vez de pelear, enseñar en vez de esconder, distribuir en vez de robar, actuar en vez de aplazar, crecer en vez de conservar. Curar en vez de herir. Alabar en vez de criticar. Perseverar. Reconciliar en vez de pelear. Actuar en vez de aplazar. Enseñar en vez de esconder. Crecer en vez de conservar. Perseverar. Bendecir en vez de blasfemar. Elige amar. Señor Jesús, tolerancia es lo que aprendemos en tu compañía. Elige ser en vez de aparentar, comprender en vez de juzgar, unir en vez de separar, alumbrar en vez de esconder, bendecir en vez de blasfemar, dar en vez de recibir, compartir en vez de almacenar, cuidar en vez de malgastar, sembrar en vez de cosechar y en vez de morir vivirás. Comprender en vez de juzgar. Sembrar en vez de cosechar. Unir en vez de separar. Bendecir en vez de blasfemar. Dar en vez de recibir. Cuidar en vez de malgastar. Sembrar en vez de cosechar. Compartir en vez de almacenar. Sembrar en vez de cosechar. Elige ser. Alumbrar. Unir. Bendecir. Cuidar. Señor Jesús, tolerancia es lo que aprendemos en tu compañía. Los que tienen ideas diferentes tal vez no sean intratables. Los que no te son simpáticos tal vez sean buenas personas. Los que piensan distinto tal vez no están equivocados. Los que razonan de otro modo tal vez no sean unos ignorantes. Los que te contradicen tal vez tengan razón. Tal vez sean buenas personas. Los que te contradicen tal vez tengan razón. Tal vez no estén equivocados. Tal vez no sean unos ignorantes. Tal vez tengan razón. Tal vez no sean intratables. Tal vez sean buenas personas. Tal vez no estén equivocados. Piensan distinto. Señor Jesús, tolerancia es lo que aprendemos en tu compañía. Los que siguen otros credos tal vez te ayuden a llegar a la verdad. Los que no hacen las cosas como tú tal vez descubran nuevos caminos. Los que tienen más éxito tal vez se lo hayan merecido.
Los que tienen más edad tal vez sepan más que tú. Los que son más jóvenes tal vez no sean unos inexpertos. Tal vez descubran nuevos caminos. Tal vez te ayuden a llegar a la verdad. Tal vez se lo hayan merecido. Tal vez sepan más que tú. Tal vez no sean unos inexpertos. Nuevos caminos. Llegar a la verdad. Otros trenos. Tal vez sepan más que tú. Que ayuden. Señor Jesús, Tolerar es lo que aprendemos en tu compañía. Los que te dicen una palabra amable, tal vez lo hagan desinteresadamente. Los que te hacen favores, tal vez lo hagan de mil amores. Los que tienen mejor posición social, tal vez sean muy honrados. Los que no van en tu dirección, tal vez te respeten. Los que no te la ponen fácil, tal vez te ayuden a renovar la ilusión cada día. A renovar la ilusión cada día. Tal vez lo hagan de mil amores. Tal vez lo hagan desinteresadamente. Tal vez te ayuden a renovar la ilusión de cada día. Tal vez te respeten. Una palabra amable. Te hacen favores. Te ayuden a renovar. Que sean muy honrados. Los que no van en tu dirección. Los que no te la ponen. los que te hacen favores. Señor Jesús, tolerancia es lo que aprendemos en tu compañía. Y sabrás por qué mi palabra es palabra de vida y buena noticia, tolerante y alejada de anatemas. Tolerancia es lo que aprendemos en tu compañía. Todos juntos hacemos nuestra confesión de fe. Dios no es un ser lejano que more allá arriba en un cielo. Él es presencia, aliento de vida, como un niño en una cuna. Estamos enraizados en Él como las plantas lo están en el terreno que les da vida. Está en nosotros, no actúa sin nosotros, pero es más que nosotros. Participamos con Él, creando un mundo donde todos puedan vivir. Un mundo de amor, de justicia y de compasión, de dignidad y de expansión. De todo corazón esperamos esa novedad. Oramos y vivimos, actuamos con valentía en este mundo turbado y miramos la vida tal y como nos ha sido dada, como una oportunidad y no como una indiferencia, como un don y no como una carga, como algo bello, y no como una lamentación.
El sufrimiento del mundo es nuestro sufrimiento. Somos conscientes de ello y nos esforzamos para ponerle fin. Quisiéramos saber cómo. Quisiéramos tener el coraje preciso. Quisiéramos ver las posibilidades luminosas que Dios abre siempre ante los hombres. Y creemos, esperamos que si trabajamos con las otras personas de buena voluntad, podremos realizar las esperanzas que Dios ha puesto en nosotros. Nuestra acción de gracias dice: hoy, Señor, te damos gracias. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Es tu vida, tus manos amasan mi barro, mi alma es tu aliento divino, tu sonrisa en mis ojos está. Gracias, Padre, tú guías mis pasos, tú eres la luz del camino, conduces a ti mi destino, como llevas los ríos al mar. Gracias, Padre, me hiciste a tu imagen y quieres que siga tu ejemplo, brindando mi amor al hermano, construyendo un mundo de paz. Bueno, en nuestra oración de despedida, en esta linda tarde de encuentro, decimos: Dios Padre, Padre de todos nosotros, bendito seas. Deseamos que la humanidad entera te reconozca como Dios y te quiera como Padre. Ven a reinar en nosotros. Queremos construir un mundo nuevo, justo y solidario, donde no haya pobres ni marginados, en el que nos ayudemos unos a otros sin esperar nada a cambio. Preferimos hacer tu voluntad antes que la nuestra. Te prometemos compartir nuestro propio pan y luchar por un mejor reparto de tus bienes en el mundo entero. No tengas en cuenta nuestros egoísmos. Queremos perdonar de corazón a quienes puedan tratar de ofendernos. Danos tu fuerza, tu aliento, tu espíritu, para que te seamos siempre fieles, para que nunca nos apartemos del camino del bien y luchemos cada día para que se haga realidad la utopía de tu reino. Amén. Bueno, muchas gracias a todos. Silvia, ¿algún comentario? Bien. Bueno, ¿qué más puedo comentar de todo lo que ya venimos diciendo? ¿Algún comentario del encuentro? Y nada, que estamos esperando, bueno, que llegue el momento. La verdad que ya estamos todos muy ansiosos, trabajando a full con todo esto, en contacto con todo el país. Van a venir gente de Chile, de Paraguay, de Uruguay, así que estamos con todas las pilas puestas en este encuentro de la familia. ¿Cuántos inscritos hay? Y hasta ahora llevamos 410 inscritos y esperamos más, así que calculo que serán más o menos 450 personas que nos vamos a encontrar este fin de semana largo de noviembre en el Hotel Casa Serrana. Y bueno, esperamos, todos vienen preparando con muchas ganas cosas para el fogón, vienen preparando souvenirs, vienen preparando oraciones, bueno, vienen preparando de todo, así que creo que va a ser un encuentro muy festivo y muy formativo también y con mucha comunión, ¿no? Como esto que venimos hablando esta tarde, de mucho diálogo y de unión entre todos.
es nuestro objetivo, digamos, también, ¿no? Y también poder descubrir, como dice el lema acerca de Jesús y de los pobres, poder descubrir en el rostro de la otra persona, descubrir el rostro de Jesús, ver en el otro a Jesús, ¿no? Como el logo del encuentro, con las manos tendidas y teniendo a Cristo como centro de nuestra vida y con las puertas abiertas del corazón, ¿no? Hacia los hermanos que sufren. Bueno, esta es la idea del encuentro y esto es todo lo que, y mucho más esperamos que pase, mucho más que esto que les estoy contando. Las expectativas son muchas, así que creo que lo vamos a pasar genial y bueno, los esperamos a todos y nos encontramos en Córdoba. Esa es la idea. Así que bueno, como decimos, Ave María y adelante.